lo que es, en el ejemplo que di, de este viaje a Brasil, de Brasil a España, ¿ya? Que la composición está bien hecha. ¿Qué significa eso? Que de Brasil salen viaje a España, por lo tanto, la composición está bien hecha, pero yo quiero el viaje de vuelta. ¿Ya? Entonces aquí pasa algo sumamente raro. Necesito algunas condiciones para que el viaje de vuelta esté bien hecho. ¿Ya? Entonces vamos a ver la función inversa. ¿Ya? Es decir, la vuelta del viaje. ¿Qué condiciones necesito? Primero, que la función, el primer viaje, ya la función sea inyectiva. Recuerden que inyectiva le puse 1 a 1, ya 1 con 1. Ya lo que de repente se arma que tu media naranja, ya, tu media naranja no son dos medias naranjas, ¿sí? Es como 1 y 1. ¿Sí? Una persona con su pareja, otra persona con su pareja, ya, 1 y 1. ¿Ya? Están descartados los tríos. Entonces, la función 1 a 1 es así. ¿Sí? Si tú vas al cine, tú te sientas en una butaca, en un asiento. Ya no te sientas en dos. Ya sería muy incómodo. ¿Ya? Entonces, eso es 1 a 1. Una persona, un asiento. ¿Por qué necesito que sea 1 a 1 para que haya función inversa? Porque voy a dar el ejemplo de qué pasaría. ¿Ya? Si una persona acá y dos personas acá, recuerden que si vieron el video, ¿ya? Esto, una función lo permite. ¿Ya? Dos de salida pueden tener una llegada. ¿Ya? Lo que no puede pasar en una función es que uno de llegada tenga dos allá. ¿Ya? Y eso es importante. Porque la función va hacia la derecha. Pero si yo me quiero devolver por una función que le vamos a llamar menos 1, ¿ya? Que esto es una notación para decir el viaje de vuelta. Nada más. ¿Ya? El viaje de vuelta. Pero si yo hago, si con estos dos voy hacia ese punto, de vuelta, ¿qué va a pasar? Que voy a ocupar las mismas líneas verdes que hice. Entonces, de vuelta, ya de vuelta, va a ir a dos diferentes, por lo tanto, no va a ser función. ¿Ya? Por lo tanto, necesito, ¿ya? Es una condición necesaria para que exista la función a la menos 1, es que sea 1 a 1. Porque si es 2 a 1, la vuelta no es función. Esa es la primera condición. Condición 2. Es que sea, la función sea epiyectiva. ¿Ya? En el libro también sale la palabra sobreyectiva. Es lo mismo. ¿Ya? Y es lo que les decía yo de epimeteo, por eso tiene la epi. ¿Ya? Porque esto es a posteriori. Ya, sobreyectiva significaba que todos tenían que tener una fecha a quien llegar. ¿Ya? Entonces, para después sacar la foto acá, no está, voy a tratar de hacerlo acá. ¿Ya? Supongamos que tenemos una función 1 a 1. S con S, S con S, y S no.
¿Ya? Entonces ahí la función es inyectiva, pero no es epiyectiva, porque a ese no le llega ninguna flecha. Entonces, si yo tengo una función acá, que es 1 a 1, pero de ese no le llega una flecha, significa que a la vuelta este no va a tener cómo venir para acá. ¿Ya? No existe. No existe esta flecha de vuelta, porque estas líneas las ocupo para devolverme. Entonces yo ocupo la f a la menos 1, que sería como la contraimagen. La contraimagen, pero este no tiene. ¿Ya? Por lo tanto, necesito que la función sea biyectiva, que sea 1 a 1 y que nadie sobre. Entonces ahí me voy, 3 amigos que se van a un cierto lugar y los 3 amigos se devuelven a este lugar. ¿Ya? F es 1 a 1 y es sobre, habíamos visto, les mostré, les dejé en el video, de que eso iba a ser biyectivo, que cumple con los dos. Ya, entonces, ¿qué va a pasar? Y aquí, ¿qué va a pasar? Es que si yo tomo la F, la opero con la composición con su función inversa, porque es biyectiva. ¿Ya? Ojo, puedo hacer esto porque es biyectiva, o sea, puedo hacer esto, f a la menos 1. ¿Ya? F a la menos 1, recuerden, no se confundan con que va a ser 1 partido por f. Es la función inversa. Entonces aquí pasa algo muy extraño. En términos del viaje es muy extraño porque es, si yo voy a un cierto lugar, ya sigamos ocupando Brasil, voy a Brasil, me devuelvo de Brasil y lo más extraño es como que no hubiera hecho ni un viaje. Ya, es triste la conclusión, ¿cierto? ¿Ya? Pero en términos de función sería eso. Yo hago algo, después lo desarmo y es como que no hubiera hecho nada. A eso se le llama, el hecho nada aquí, se llama la identidad. ¿Qué es la identidad? Como función, es que si yo la evalúo en X, ¿qué creen que va a dar? Si no le hace nada, la identidad es como no haber hecho nada, es como no haber viajado, haberse quedado acá en Chile. Entonces, no le hace nada. ¿Ya? La función identidad es la que no te hace nada. Pero fíjense bien, ¿ya? Aquí hubo un viaje, ¿ya? Hubo una experiencia de viaje, se fue, se devolvió, es verdad, y te quedan los recuerdos, pero esto te dice que es como que no hubiera viajado, está ahí donde mismo. ¿Ya? Ese es el problema de la palabra nada, ¿ya? Ese es el problema de la palabra nada, ¿sí? Porque aquí uno diría, el X no le hace nada, ¿cierto? No lo afecta, por lo tanto lo deja igual, ¿ya? Pero en el fondo acá hubo un viaje, según el ejemplo que le estoy dando. Por lo tanto, esa nada significa, cuando uno habla de nada, la gente no se da cuenta que está hablando de cosas que se neutralizaron. ¿Sí? Si yo digo que en un cuarto hay 4 sillas, y las coloco yo mismo, y después agarro las 4 sillas y las saco, y digo, no hay silla, es porque hubo una operación de 4 menos 4, que dio 0.
Pero el 0 con la suma no hace nada. Entonces no se piensa en la operación, que es lo más importante. ¿Sí? Uno cuando está hablando de nada, está hablando intrínsecamente de una operación que hay. Por ejemplo, en la multiplicación, si yo algo lo multiplico por 5 y después lo multiplico por un quinto, significa que como que no le hice nada. A ver, veamos ese ejemplo. Ya, entonces esta parte no alcanzó a ser grabada, lamentablemente, ya, pero teníamos, recuerdo, dos funciones, f de x igual a 5 por x, y la función inversa era 1 partido por 5. ¿Ya? Había que chequear que el dominio de la función que va a partir contenga el recorrido, ¿cierto? Bueno, en todo se comporta bien. Hicimos f o f a la menos 1, es decir, que el f a la menos 1, ya, este de acá, tenía que ser el x del f. ¿Ya? Entonces acá lo reemplazamos por un quinto de x. Recuerden que el f está multiplicando por 5. ¿Sí? Esto de acá se lo reemplazan ahí. Y se dan cuenta que 5 por un quinto se simplifica y queda 1, que es el elemento neutro de la multiplicación, que insistí bastante. ¿Ya? Es decir, que si yo aplico f compuesto con esta función a la menos 1, que representa la inversa de x igual a x. ¿Ya? Es decir, que hay una aplicación que anula la otra bajo esta composición de funciones. ¿Ya? Creo que en este instante hablé del colisionador de hadrones, ¿ya? Que es lo que... El problema justamente es el de la nada, ¿cierto? Cuando uno dice... tengo en una habitación no hay ni un mueble, coloco 5 sillas y después saco las 5 sillas, vamos a colocarlo así como un número entero, entonces puedo decir que hay 0 sillas, ¿ya? Pero claro, se va a ver la habitación vacía, pero hubo un movimiento que se neutralizó, ¿sí? Entonces este 0, que a pesar que se le ha enroscado o de decir que no hay nada o no se hace nada, significa que hay cosas que se neutralizaron. ¿Ya? Por eso di el ejemplo del colisionador de hadrones que estudian en este choque de partículas que aparezcan cosas que se habían neutralizado, pero que ya no existen. ¿Ya? Después mostré acá, ya empecé con la operación suma, su función inversa es la operación resta, ya eso es inversa. Su neutro es el 0. ¿Sí? Por ejemplo que di de las sillas. Con la multiplicación, el neutro es el 1. ¿Sí? El 1 es el como que no hace nada, pero lo hace todo. ¿Entienden? La nada es todo. Y después les dije, mire, les voy a mostrar la gráfica de la función que no hace nada. ¿Ya? Entonces esa es sumamente importante porque contiene al 1 y al 0. Ahí está el x, que no hace nada. Multiplicar por 1 no hace nada. Sumarle 0 no hace nada. ¿Ya? Y después les di la tabla, menos 2 al menos 2. Se dan cuenta que la función no le hace nada, lo refleja. ¿Ya? En este momento le hablé del dadaísmo, ¿cierto? Le hablé del dadaísmo, que es una corriente que habla de lo primigenio en el lenguaje. Entonces cuando uno es pequeño, habla así, ¿cierto? Como papá, mamá, totó, pepe, y hay un montón de que a ustedes se les podría ocurrir, ¿ya? Y si ustedes lo graficaban, ¿ya? Les daba 1, 1, 2, 2, menos 1, menos 1, ¿ya? Les da justamente la diagonal en 45 grados, ¿ya? La diagonal en el plano cartesiano. Y ese sería el neutro en las funciones. ¿Sí? Como el 0 es con la suma con los números, el 1 es con las fracciones también, y el 1 sería el elemento neutro. En el mundo de las funciones biyectivas, recuerden que para que exista la función inversa tiene que ser biyectiva. En el mundo de las funciones biyectivas, esta función, esta gráfica, es el neutro. Bueno, si hay alguna cosa que se me quedó fuera importante, ustedes me dicen ya.